Tejera. Bueno, chicas, bienvenidas. Gracias. ¿De qué vamos a estar charlando hoy, Grace, en la columna de salud de Punto de Encuentro? Las chicas, aparte de su nombre y apellido, son referentes de la Cedronar. Y aclarando que nosotros ya hace 2 años, que empezamos, a fines de noviembre del 2013, empezamos a trabajar con la Cedronar. Inicialmente con Valeria Kierbe del Observatorio de Adicciones, vendría a ser de la Cedronar, y esto empezó a dibujar una nueva posibilidad de abordaje, con una mirada preventiva, con una mirada desde fortalecer redes comunitarias en el abordaje integral y la prevención del consumo problemático. Las chicas, a través de la Cedronar, empezaron a conformar lo que son los puntos de encuentro comunitarios. Ajá, parecido al nombre del programa. Exactamente. Está todo pensado. Sí, fríamente calculado. Arreglado, sí. Bueno, y a partir de esta posibilidad, de estos puntos de encuentro, que Berisso, como siempre, fue uno de los primeros municipios en gestionarlo, proponerlo, implementarlo, y es un trabajo que el año pasado se empezó a hacer tanto en el Galpón, un centro cultural que está en La Franja, en Villa Progreso, como también acá en Barrio Obrero y en Villanueva con la gente de Don Bosco y el Plan Envión. Entonces permite una mirada mucho más integral, mucho más abarcativa, y esto de que sea comunitaria no es menor también, de toda la problemática de lo que es el consumo problemático, ¿no? Así que bueno, ellas van a explicar absolutamente claro cuál es la forma de trabajo, y hasta dónde hemos avanzado y hasta dónde queremos avanzar. Bueno, en principio el resumen que hace Graciela es justamente muy bueno, digamos. Lo que nosotros hacemos desde Cedronar y específicamente desde el área de abordaje territorial de la Secretaría es empezar a trabajar en el territorio, algo que Cedronar por ahí en gestiones anteriores no tenía, pero que a partir de la asunción de Juan Carlos Molina se empieza a implementar, y de hecho nuestra dirección es nueva. El abordaje territorial no era parte de la Secretaría y hoy lo es. Nosotros venimos desde ese lugar a proponer un abordaje territorial, como bien decía Graciela, y a proponer que justamente el abordaje de los consumos problemáticos de sustancias sean integrales, que el abordaje sea comunitario y que podamos potenciar con un acompañamiento nuestro, pero con algo que en el territorio generalmente ya existe, que son los recursos locales. Los recursos locales pueden ser desde instituciones, desde espacios de referencia para los pibes, desde actores, y actores varios pueden ser desde un profe de escuela, Graciela desde el área de salud, nosotros como vecinos, o el que da teatro en el galpón comunitario. Entendemos que cualquier actor que sea referente territorial, que sea referencia para los pibes y que esté trabajando en la inclusión social, en este abordaje, es parte de lo que nosotros queremos hacer en el territorio. Como bien decía Graciela, Berisso es uno de los primeros municipios donde empezamos a trabajar con los puntos de encuentro comunitario, que lo que propone el punto de encuentro es justamente reunir a todos estos recursos, a todos estos actores, instituciones, organizaciones sociales y demás, para empezar justamente a pensar cómo abordamos la problemática, pero desde un abordaje que se entiende desde la salud social, donde entendemos que la problemática tiene que ver con una multicausalidad de cuestiones, que no es solamente atender el consumo del pibe y de cuál o tal droga y de qué relación tiene con ese consumo, sino entendiendo que justamente esta multicausalidad tiene que ver con un montón de cuestiones. En principio nosotros entendemos que tiene que ver con una vulneración de derechos, y es ahí donde nos interesa enfocarnos y trabajar en conjunto. Que esa vulneración de derechos muchas veces hace que ese consumo se vuelva problemático para los pibes. Así que por eso entendemos que la mayor cantidad de actores son corresponsables de esta cuestión, que todos tenemos que ser parte, porque la vulneración de derechos muchas veces tiene que ver con un montón de cosas y todos tenemos que estar siendo parte de ese abordaje. Acá en Berisso fue uno de los primeros municipios donde empezamos a trabajar con esto, y hoy hay 3 puntos de encuentro. El del SIC de Barrio Obrero, que están los chicos del NAC como el equipo ahí operativo. El del punto de encuentro de Villanueva, que está en el centro de día Don Bosco, con el Plan Envión incluido, y el punto de encuentro de La Franja, que es el del Teatro Galpón, donde está también la Fundación Amanecer. Con esos 3 puntos de encuentro trabajamos, pero entendemos que es el equipo operativo que trabaja ahí, el equipo técnico de Cedronar acompañando ese proceso,
pero una red en el territorio de actores, instituciones y organizaciones que también se hagan parte del abordaje. Estos puntos de encuentro tienen como especificidad recibir la demanda que surge en el territorio, puede ser desde un pibe, desde una maestra, de un vecino, una madre, donde se plantee que algún chico está teniendo algún problema con el consumo, y empezar desde esa demanda a ver cómo dinamizamos esta red, con qué actores contamos para empezar a abordarla. Entendiendo que no es solamente apuntar al consumo, sino a la restitución de un montón de derechos que fueron vulnerados y que eso también agrava la situación. A mí me gustaría agregar que por ahí la intencionalidad de que el abordaje sea comunitario hace una gran diferencia con los paradigmas de abordaje anteriores, ¿no? Digamos, estamos muy acostumbrados que el consumo, la asistencia para el consumo tiene que ver con el rol de un profesional, una terapia focalizada, en un consultorio particular. Y entendiendo que hay un cambio de paradigma en la mirada sobre la problemática y entendiendo esto que decía Juli, que las causas son múltiples, que quizás hay que dar respuesta a otras problemáticas antes de que para el pibe se le conforme que el consumo es un problema, entendemos que es un problema no solo del pibe, sino de la comunidad. Y ahí es donde los profesionales nos quedamos un poco cortos, donde no está el referente, donde no el que acompaña con afecto, el que realmente tiene un deseo genuino de que esa persona encuentre respuestas. Si no laburamos con esa gente nos quedamos cortos, más allá del saber técnico. Y aparte creo que hay dos cuestiones, ¿no?, que limitan el acceso cuando el abordaje es tan exclusivamente profesional. Primero que no siempre en forma temprana el que tiene un consumo lo puede presumir, lo puede asumir como un problema. Entonces, cuando llegan a la consulta, generalmente es empujados por distintas situaciones y no siempre por una necesidad real y sentida de ese individuo en particular. Y segundo, porque me parece, y en esto por ahí ustedes tienen más experiencia, chicas, me parece que esto de plantearlo en la comunidad puede romper esto de estigmatizar, ocultarlo, descalificarlo, y muchas veces a esto que decía Juli de la parte de derechos, también está toda esta violencia encubierta de una comunidad hacia una persona que lo que tiene es un problema en este particular, ¿no? En tanto y en cuanto creo que distintos actores respetados, porque cuando uno habla de actores individuales se habla de una persona que es mirada en el barrio con un respeto distinto, en general desde su componente social, de su intervención social, o en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, creo que si se puede abordar desde la comunidad y romper esto de victimizar a alguien que está pasando un problema de salud como es un consumo, en el marco muchas veces de otras enfermedades más o de otros problemas más que muchas veces tienen que ver con lo psicológico. Ahora, después de tanto tiempo uno escucha a los psicólogos dicen, bueno, el consumo es lo que se ve de una situación psicológica en particular. Entonces, cuando podamos ver al que consume como el otro, no como el drogón, entonces creo que desde la comunidad permite una mirada distinta. Sí, el otro día, en una capacitación que tuvimos en la Secretaría, Juan Carlos dijo una frase, el secretario, ¿no? Sí. Creo que resonó bien, dijo: el territorio es el otro, ¿no? Y es esto, es intentar instalar una mirada distinta del otro y sentir que el otro también somos nosotros, ¿no? Que somos todos en una comunidad. Si un pibe sufre y un pibe no tiene un proyecto de vida, el problema es de todos y lo tenemos que resolver entre todos. Y eso no significa que uno no garantice el acceso a la salud y la asistencia profesional en el caso que sea necesario. No es reemplazar la asistencia, el derecho a la asistencia pero sí entendemos que dentro del derecho a la asistencia tiene que estar el componente afectivo, el componente del barrio, la gente que acompañe genuinamente. Y una de las mayores intenciones que tenemos en nuestro trabajo, más allá de garantizar el acceso a los derechos, es lograr la descriminalización de los consumidores. Con respecto a eso, ¿cuánto ha cambiado la forma de abordar la problemática, el consumo problemático, en esta forma de tratarlo en el territorio y no estar tal vez en la oficina esperando que el pibe o la persona se acerque, al lugar, que es un lugar que ya está marcado, que se sabe que va ahí, va por tal tema, ¿hay una dinámica distinta a través de estar trabajando en el territorio? Totalmente. En principio, no solo por cómo se estigmatiza al consumidor, cómo se estigmatizaba, sino que tiene que ver con la accesibilidad también. Cedronar en particular funcionaba en una oficina que, como vos decís, era el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, Sarmiento en Florida,
y como mucho podías llamar a un número gratuito para que te orienten un poco, pero digamos que es una línea que hoy sigue existiendo y que es muy buena. Ahora, también tenemos que darnos el trabajo de ir al territorio a ver qué se puede hacer en el territorio. Muchas veces, digamos, hay un paradigma que entiende que esto es un problema de enfermos, de adictos, y bueno, criminalizando todo el tiempo al usuario de drogas. Justamente, lo que se hacía era recibir en microcentro a un pibe con problemas y buscarle una comunidad terapéutica para internarlo. Bueno, hoy entendemos que hay un montón de cuestiones que se pueden trabajar que no siempre tienen que ver con la internación del pibe. Justamente en esto estamos trabajando. Yendo al territorio nos encontramos con un montón de situaciones que no requieren de una internación, que no requieren sacarlo de su lugar de origen, separarlo de su familia, de sus amigos, de su barrio, de su escuela, sino que se puede hacer un abordaje en la comunidad. Y además es esto, es el Estado en el territorio haciendo presencia, pero que junto con las organizaciones, como decía Erika, nosotros yendo al barrio desde Cedronar no somos nada. No somos nada si no lo hacemos en conjunto con quienes ya vienen trabajando hace muchísimo tiempo en el territorio, que son ustedes, las organizaciones, los vecinos, la madre del pibe, el pibe mismo, digamos, con todo su contexto ya armado, con su proyecto de vida que muchas veces tiene que ver con permanecer en su lugar. A eso apuntamos, digamos, a que no solamente sea una oficina en microcentros, sino que Cedronar se expanda en el territorio y que haya representantes de Cedronar en el territorio, que no solamente seamos nosotras, que ya vivan acá, que ya conozcan la realidad del territorio y ya conozcan a los pibes. Por ejemplo, estos puntos de encuentro, que tiene cada uno su equipo operativo, que el equipo operativo no es más que referentes que ya están instalados en el territorio hace muchísimo tiempo y conocen la realidad de cada municipio al que vamos. Sin ellos, como decía Erika en un principio, nosotros en el territorio no somos nadie, digamos. Nosotros los pibes no nos escuchan por ser de Cedronar, nos escuchan porque estamos trabajando en conjunto con tipos que ellos se referencian, con espacios que ellos referencian como propios. Digamos, eso también está bueno destacar. Estamos hablando con la directora de salud, Graciela Markovic, y con Julieta Ugliotela y Erika Tejera, referentes del Cedronar. 464-3940, 464-0098, para comunicarte con nosotros y dejarnos un mensaje, una pregunta, una consulta. Yo, aprovechando la presencia de ustedes dos y que son jóvenes también, quería referir una pregunta con respecto a qué pasa con los jóvenes. Por lo general se suele, en el imaginario social, por así decirlo, se dice que los jóvenes son los que tienen problemas con las drogas, en su mayoría de los casos siendo menores, no utilizando la palabra menor, no menor de 18 años. ¿Qué pasa? ¿Es tan así? ¿Son los principales sujetos que acuden a estos talleres, a los puntos de encuentro que se acercan al Cedronar? O también hay gente mayor, y no es una causa o un problema o un consumo problemático solamente en los jóvenes. ¿Qué pasa con eso? No solamente está asociado a los jóvenes, sino que está asociado a las drogas ilegales, ¿no? En general el problema es o el pibe que consume marihuana, cocaína, las drogas que no están legalizadas, y nos olvidamos de los adultos, del alcohol, y de otras sustancias que están socialmente aceptadas y que circulan en cualquier casa, sí, los psicofármacos que se venden como si fueran aspirina. Entonces, en ese sentido, sucede que en el imaginario social y lo que circula es un poco esto. Nosotros trabajamos con otra mirada justamente. Antes de la conformación de los puntos de encuentro y cuando trabajamos con la gente de los barrios, hacemos mucho foco en esto, ¿no? En pensar a los jóvenes, en quiénes son los jóvenes para nosotros, qué pasa con las drogas, qué pasa con el consumo en general, ¿no? ¿Qué pasa con el que no solamente, está con la problemática de un hijo joven que consume, sino qué pasa en esa casa, ¿no? ¿Qué otras sustancias circulan? ¿Qué otras problemáticas circulan? Esto es esencial, en el trabajo que hacemos, porque esta pregunta que vos hacés, es súper interesante porque es lo que circula todo el tiempo. Tratamos de hacer foco como decía al principio, en la descriminalización de los consumidores, en hablar de consumos, de usuarios, no hablamos de sustancias, no hablamos de droga, hablamos de sustancia, y hacemos referencia también de acuerdo a la ley de ACOP, eso quería agregarlo hoy, no es que el cambio de paradigma es algo que se nos ocurrió a nosotros, es en función de la lectura de muchas prácticas fracasadas en los últimos 40 años y también ajustándonos al marco legal que nos rige hoy en términos de ley de salud mental, el plan IACOP, la ley de protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ese es el marco desde el cual nosotros trabajamos
tratando de sacarle la etiqueta a los pibes y trabajando un poco más con el problema de la comunidad, digamos. Que además es un paradigma que muchas veces, la mayoría de las veces, cada vez que vamos al territorio, al barrio, ya se está trabajando en esa línea. No es algo que vinimos y les contamos nosotros a los actores territoriales, sino que, digamos, vamos acompañando un proceso que ya está iniciado muchas veces. Y yo que estuve un rato antes, voy a tomar en el punto en el cual ustedes estaban hablando hoy. Ustedes hablaban hoy de dos cosas, de política y de imagen, ¿no? Sí. Entonces, y esto de muchas veces lo loco, lo esquizofrénico, de lo que se dice culturalmente en muchos espacios, ¿no? Bueno, siempre se planteó que los jóvenes son el futuro, pero creo que durante décadas al joven se le puso, en la época de los 70, que se debe acordar Oscar, el barbudo de pelo largo era subversivo y tenía que tener cuidado porque tenía alguna ametralladora escondida. Entonces, ya en ese momento, que es el que yo recuerdo como más cercano, si querés, se estigmatizaba al joven en lugares de violencia, pero no en el lugar del idealismo, no en el lugar de construir sueños, en el lugar más negativo. En este momento, los jóvenes pobres y de ser posible morochos son los estigmatizados. Los jóvenes son los que consumen, los delincuentes. Entonces, esta es una imagen que está... Vos decías que ni siquiera es el momento de la comunicación, sino que es el mundo de la imagen. Bueno, esta es la imagen que se transmite, que se dice. Y en realidad, como decían las chicas, el consumo es un problema en gran parte de la comunidad. No solamente en los barrios, sino también en las torres, digamos, ¿no? Es un problema en Puerto Madero y es un problema en Villanueva. Cuando se habla de consumo se habla así, el negrito villero que está fumando marihuana, pero no se dice del que está consumiendo la droga de síntesis más cara en un lugar de alto... de un BM. Exactamente. No, entonces, BM. Estas son las cuestiones de estigmatizar. Y esto habla de imagen, de derechos, como decía Julieta, y habla de política. El otro día, en una conversación que tuvimos en mi casa, mi hijo de 18 años, mi mamá de 87 y yo, si querés, como una generación intermedia, decíamos esto de la política. A ver, cuando hoy se rasgan las vestiduras y hoy están hablando de política y se habla de esto, de, como decía hoy Oscar, de vuelta de retraer el Estado, estamos hablando de una generación de jóvenes que todavía es secuela de todo lo que pasó en la época de los 80 y los 90. Que lo dice siempre y es esto: ¿qué pasa con estos grupos sociales de los barrios en los cuales los padres hacen 15 años que perdieron el trabajo, 20 años que perdieron el trabajo, con un sector privado que no generó estrategias? Podés decir los motivos que quieras, pero que no generó estrategias laborales, en las cuales esto mismo expulsó a los jóvenes de tener proyectos y tener ideales. A ver, muchas veces el proyecto y el ideal quedó en esto. En realidad uno como padre modela. Entonces, ¿cuánto podés modelar en hijos que fueron siendo al lado de una familia que lo único que podía ver era cómo se sobrevivía a una política de exclusión? Entonces, cuando lo pensamos, volver a pensar el barrio, volver a pensar a la comunidad, para muchos de nosotros es pensar la comunidad organizada. Yo que tengo un poquito, no para mí, que tengo un poquito más de 50, había un cartel que se debe acordar Oscar, en 122 y 60, que decía: Berisso progresa en comunidad. Y Berisso fue así. Esto es lo que nos permitió ser lo que somos. Entonces, que a través de la Cedronaria, a través de distintas programas nacionales o provinciales, podamos pensar de vuelta a la comunidad como el único eslabón con el cual trabajar. Es así, pero pensarlo en una forma constructiva. Y esto es a lo que apuntan las chicas, ¿no? O a lo que apunta la Cedronaria. Las chicas son referentes y me encanta que cada vez se piense desde este lugar. Y esto también tiene que ver con algo que hablamos con vos alguna vez. Tiene que ver con el cambio que también tuvo la educación universitaria. A ver, estos eran ámbitos que no se podían pensar. Yo fui a una universidad, pero el 99% de la actividad era puertas adentro. Uno desconocía lo que pasaba en la comunidad más cercana. Entonces, me parece que cuando hoy ustedes hablaban de política, esto es hablar de política sanitaria, es hablar de política económica, es hablar de política educativa. De inclusión. De seguridad. Exactamente.
y podemos seguir tirando cosas que tienen que ver con esto. Digo, quisiera por ahí aprovechar los últimos minutos de la entrevista para retomar esto de los puntos de encuentro. Me decían que hay 3 acá en la ciudad de Berisso, que está compuesto por referentes del lugar. Digo, por ahí desandar un poquito más ese camino, cómo se trabaja, los vecinos que quieran acercarse, cómo deben hacerlo. Digo, por ahí que nos cuenten un poquito más con respecto a estos puntos de encuentro que tienen ahí un nombre como el programa, pero son otra cosa. Bien, pero pueden ser parte también, ¿eh? ¿Cómo que no? Específicamente están los 3 puntos de encuentro, uno, como decíamos, en La Franja, en Villa Progreso, en 122, 82 y 83. Que ese es... Un lugar divino. Es hermoso. El lugar es divino. El Galpón Teatro es justamente un galpón decorado de una forma muy extraordinaria. Hay que ir a verlo. Es un lugar espectacular. Con un escenario, con una sala de teatro muy chiquita. Bueno, de hecho ahí se trabaja mucho el acceso a la cultura, hay profes de teatro, hacen un par de cosas más, tienen abogados para los pibes, que es también una forma de garantizar que los pibes estén cubiertos de alguna manera y gratuita, pero de calidad también. Ahí hacen varias cuestiones. Uno de los profes de teatro es el referente con el que nosotros establecemos el equipo operativo de ese lugar, el que recibe esta demanda. El de Villanueva está en el centro de día Don Bosco, que queda 11 y 149 Norte. Ahí están Ana y Caro, que son 2 compañeras con las que venimos trabajando muy, muy fuerte. Son con las que siempre están ahí, tienen un montón de talleres que tienen que ver con desde lo cultural hasta el oficio. De hecho, no sé si Graciela se acordará el de cocina que hicieron. Tienen un taller de catering impresionante. Bueno, un montón de cuestiones ya más ligadas al oficio y demás. Y el tercero que está en Barrio Obrero, que es a donde vamos a hoy un ratito, en el SIC. Que los coordinadores del NAC, Ezequiel y Martina, son con quienes estamos trabajando ahí. A partir de eso, obviamente, con toda una red en el territorio donde también, además de trabajar con ellos, trabajamos con una mesa más amplia donde hay un montón de actores diversos, de organizaciones gubernamentales. Así es, claro. Realidad a mi manera, que no es el programa de Martina, sino que es el programa de los chicos del SIC, que la descosen, todos los martes pegadito a punto de encuentro a partir de las 13, recomendadísimo ese programa. Bueno, cuando llegamos a Barrio Obrero, Martina nos cuenta que tenía un proyecto para hacer radio con los pibes. Ahí nada, como venía del palo de comunicación, como que me encantó la idea de Marti, le pasé un par de cosas, viste, todo el tiempo hasta que lo pudo hacer y nada, buenísimo porque esto es el programa de los pibes, no solo de Marti. Esos son los 3 lugares, esas son la gente con la que estamos trabajando. También en Facebook hay una página que es PEC Berisso, y en PEC Berisso es parte de los 3 puntos de encuentro, por lo tanto cualquier cosita que ahí se vuelque la ven los 3 puntos de encuentro. Yo quería agregar que nos preguntabas acerca de la participación de los vecinos. Los espacios están abiertos para que pueda circular quien quiera, digamos, no solamente el que tiene un problema con el consumo, digamos, sino todos aquellos que quieran apropiarse de un taller, que tengan ganas de aprender, que tengan ganas de hacer teatro, que tengan ganas de ir al NAC. Los puntos de encuentro tienen estas 2 patas, ¿no? Por un lado, poder dinamizar la red en el caso de la necesidad de cierta asistencia, y por otro, poder lograr la promoción de derechos y garantizar el acceso a los mismos. Así que cualquiera que tenga ganas de pasar por un punto de encuentro a participar, a trabajar, a colaborar o a ser parte de lo que proponen las actividades. Hay un montón de actividades en los 3 lugares y súper diversas. Así que está bueno. Bueno, aprovechamos y pasamos las vías de comunicación, teléfonos, Facebook, donde puedan contactarse la gente que está escuchando y seguir teniendo el contacto con ustedes, con el Cedronar. Bueno, en principio el Facebook está el de Cedronar y está el específico sobre los puntos de encuentro, que es Red Federal de Puntos de Encuentro Comunitario. Eso nuclea todos los puntos de encuentro del país, porque esto se está llevando a cabo en todo el país. Y además, específicamente de Berisso, está el Facebook PEC Berisso, que ahí están los 3 que son parte de este municipio. Y bueno, teléfono, está bueno que también contemos lo de la línea 141 de la Cedronar, que es una línea que funciona a los 365 días del año de forma gratuita y anónima, que justamente es un equipo que se encarga más de la orientación, de la asistencia, de cualquier consulta que se tenga a partir de una problemática o de alguna duda que se tenga en cuanto al consumo propio de algún tercero, de algún familiar, vecino, lo que sea. Hay un equipo ahí bien orientado como para acompañar y despejarnos algunas dudas.
Bien, Erika, Julieta, un placer tenerlas acá, gracias por haber estado, referentes del Cedronar. Queda la invitación para cuando quieran, cuando necesiten, cuando tengan alguna jornada, tienen ahí los teléfonos para comunicarse, salir, decir, che, hoy vamos a estar en tal lado, más que a disposición. Buenísimo, muchas gracias. Y Graciela, como siempre, gracias por estar aquí presente con la columna de salud, como todos los jueves, aquí en Punto de Encuentro. Gracias.